Les doy la bienvenida a una nueva charla de la página Educación Física en Debate, en este caso para el ciclo Deportes, un ciclo que se está cerrando con esta entrevista. Creo que es una entrevista que faltaba para poder analizar. Todas las entrevistas que están dentro de este ciclo intentan analizar el deporte desde distintas miradas, desde distintos agentes, desde distintas perspectivas, pero en definitiva intentan mostrar o presentar o habilitar un análisis del deporte como práctica corporal en su más amplia dimensión, ya que tenemos las voces de distintos actores y de distintas posiciones. Hoy nos toca hablar con Germán Frencia, jugador de básquet. La entrevista lleva por título como para que pueda guiarnos en la comprensión y en el análisis de la entrevista, el deporte desde una triple mirada. Germán Frencia es un jugador de básquet profesional. Ya vamos a hablar un poquito del recorrido que tiene, pero con la particularidad que es jugador de básquet prácticamente desde toda su vida, pero también es profesor de educación física, por lo tanto estuvo en una carrera a donde aprendió a poder enseñarlo al deporte, ¿no? Y a su vez, la tercera mirada es que posiblemente, como ya tuvo también algunas experiencias, poder pensar el deporte como entrenador y haber estudiado el deporte desde una carrera que lo estudia y lo analiza, como es una licenciatura que también cursó Germán. Entonces, esta triple mirada puede quizás arrojarnos algunas cuestiones que no son posibles con otros actores, con otras circunstancias. Así que bueno, bienvenido Germán. Gracias por estar aquí. La verdad que teníamos esta entrevista pensada hace rato y por fin la podemos concretar. Gracias por aceptar la invitación. Hola Gustavo. No, bueno, muchas gracias a vos por tenerme en cuenta y por el espacio que estás haciendo también y la decisión que tomaste en tu vida de abrir este espacio y hacerlo con todo, ¿no? Bueno, sí, lo estamos intentando y la verdad que estamos teniendo buena repercusión y está resultando interesante. Incluso estamos como ampliando el espectro ahora últimamente, pero vamos a centrarnos en la entrevista. Germán Frencia es de Chaco, ha jugado en distintos clubes como Atlético Corzuela, Italiana, Asociación Italiana y Asociación Española de Charata, Hércules de Charata, jugó en Club Social de Las Breñas. Atlético Villarreal, Atlético Saladas de Corrientes, también estuvo por Colón de Corrientes Capital, La Unión de Colón en Entre Ríos, Atlético El Tala en Entre Ríos, Tokio de Posadas, Ferrocarril Oeste de General Pico La Pampa, Esportivo Independiente de General Pico, Progresista de Villa Ángela, es decir, tiene una vasta carrera como jugador profesional. Así que arrancamos con la pregunta. Lo primero que que quiero escucharte hablar y decir de tu posición, Germán, ¿qué son aquellas cosas que vos pensabas del deporte, que idealizabas del deporte en los momentos en donde empezabas a jugar, donde empezabas a jugar en las categorías formativas y que hoy estando en un lugar de alta competencia, ya como profesional del deporte, o para bien o para mal, no resultaron como vos las pensabas, como vos las idealizabas? Esas cosas que todos o que muchos tienen de pensar el deporte cuando empiezan en las categorías formativas, quieren llegar se imaginan un montón de cosas. ¿Qué cosas podrías decirme vos, tanto positivas o negativas, que tras todo el recorrido que tuviste eran unas idealizaciones y que en realidad no es como lo pensabas? ¿Tenés algo al respecto para decir sobre eso? Mira, para hacer un paréntesis, digamos, mi caso particular es como que yo nunca fui pensando, digamos, o idealicé, como que empecé a hacerlo porque un profesor de educación física le dijo a mi vieja que yo tenía un problema por la forma en que me movía. Mi vieja me llevó al médico, el médico le dice hacer natación. En mi pueblo creo que había 3 piletas y eran privadas de la casa de alguien, no había la posibilidad de aprender a nadar o hacer
ese tipo de actividad. Y terminé, entonces como no había natación, le dijeron, bueno, que haga básquet. Y terminé haciendo básquet porque había un loco ahí, te decía lo de Atlético Orzuela, pero en realidad es medio particular porque el comportamiento del club, digamos, no es normal a lo de todos los otros clubes. Y yo como que lo empecé a hacer y bueno, me gustó. En un momento el tipo que enseñaba el básquet ahí, que lo hacía en un lugar que por ahí no se podía hacer básquet, porque la realidad es que hoy es distinta la cultura. Ahí en mi pueblo, la que era hace 20 años atrás, cuando más, tendría que pensar que yo tenía 5 años, 32 años atrás, digamos, de lo que era. No se podía hacer básquet, había porque uno tenía ganas de hacerlo. Y eh, cuando ese tipo no estuvo, se fue. Nada, yo lo seguí jugando, pero también porque el hermano de mi abuela era el que tenía la cantina del club y que tenía la llave y que me la prestaba porque era pariente. Entonces yo salía del colegio y iba a jugar al básquet y nada, jugábamos, arrancamos jugando 3x3, que no es básquet. Después jugábamos, cuando empezaban a venir, jugábamos el Popular 21, ¿viste? Y nada, me gustaba. En un momento a los 16 años me da el golpe de que me puedo ir de mi casa a otro lado a hacer esto y empiezo a ver lo que es el club, el básquet, que te dirige un árbitro, el tablero electrónico, todas esas cosas que por ahí uno las desconocía y que formaban parte de lo que realmente es el deporte y que uno en su inocencia por ahí, o no sé si su inocencia, sino en la inmersión del mundo en el que está, digamos, eh, cree que estaba haciendo básquet, en realidad básquet no estaba haciendo, el básquet es otro y es el que empecé a hacerlo cuando empecé a poder ser un profesional, digamos que yo por ahí pensaba a los 16 años. Y después otra cosa que hay que destacar ahí, que fue como un incentivo a que en el pueblo se juegue un poco más, que justo coincidieron los años en que fueron de la generación dorada, en el 2002, cuando logran la medalla. Yo me acuerdo de estar con mi viejo, tengo el recuerdo de ese, de estar mirando el básquet, ¿viste? Y no, pero ese Ginóbili es uno de los mejores que tenemos, y yo no tenía ni la más pálida idea de quién era Ginóbili, qué hacía, dónde estaban, y justo se dio eso en ese momento justo, y también como que empezó a popularizar un poco el deporte, de decir, bueno, che, mira, vamos a jugar al básquet, porque también estaba medio jugando al vóley en ese momento, que es lo que se estaba dando ahí en mi pueblo. Y si no, iba a 2 cuadras más atrás al barrio, a lo de un amigo que tenía una cancha de fútbol atrás y jugaba al fútbol. Y muy bueno en el fútbol no era, me mandaban a atajar, mucho no me divertía, ¿no? Volviendo por ahí a lo que vos me preguntabas, eh, uno como que nunca lo fui pensando, digamos, fue en, nada, hoy juego al básquet, quiero jugar mejor, me empecé a levantar todos los días, a transitar en el día. Por ahí hubo esa carencia mía de apuntar a algo. Hoy con los años que tengo, bueno, sí, hubiera querido jugar eh, la Liga A, ¿no es cierto? El tope de gama, lo que se puede, o la competencia supuestamente más competitiva a nivel nacional, pero como que fue algo que no lo tuve muy pensado. Después empezaron a dar cosas en mi vida que son como a corto plazo. Nunca fui alguien que puso un sueño, viste, más allá. Lo que sí siempre te choca es las expectativas de la construcción, por ejemplo, de los equipos. De decir, no, nada, mirá, viene este, viene tal, vos ponés a B, C, va a andar bien el equipo. Y la realidad después termina siendo otra. Porque tuve suerte por ahí en los entrenadores, en algunos entrenadores que me tocaron, uno sobre todo que me marcó bastante. Y la realidad es cuando termina el torneo. Vos no podés decir que estás para ser primero si el torneo termina. El día que termine el torneo, ese día vas a ver si sos el primero, o el octavo, o el último. Un Después poco. también, Sí, no, no, dale, sí, sí. después otra cosa por ahí, lo que uno va, más sobre todo ahora vas tomando conciencia, pero hace años atrás ya lo vas sabiendo, pero uno es la lección de vida que toma o la que puede tomar, eh, el, el desgaste del cuerpo, de que es un desgaste grande y que hay que entender que te está quemando tu cuerpo en esto. En mi caso en particular, porque yo sé que me lo estoy quemando lo que a mí me gusta, digamos. Después tendré que lidiar con lo que quede de mi cuerpo para el resto de mi vida.
Sí, bueno, con lo que cerraste, digamos, era un poco lo que te iba a preguntar, cómo se entiende bien, digamos, la idea de que quizás el deporte, no quizás, el deporte es el que nos hace, ¿no? El deporte es el que te hizo. Cuando vos conociste el verdadero deporte, entendiste cómo tenías que entrenar, qué tenías que hacer, qué no tenías que hacer. Cuando jugaste y tuviste estas relaciones con estos técnicos, empezaste a entenderlo. El deporte, como vos decís, no es ni para demonizarlo, ni para nada que tenga que ver con eso, sino para pensarlo realmente como es. El deporte, como vos decís, ahí hace cosas con los cuerpos, no necesariamente siempre positivas. Así que bueno, la verdad que era esta pregunta, desconocía esta historia tuya y es interesante para poder pensar porque tiene relación con otras charlas que tuvimos respecto al deporte con otras personas, ¿no? Ahora, vos estabas adentro del deporte, ya jugabas dentro de todo en un club institucionalizado y decidiste estudiar profesorado de educación física. ¿Qué relación encontrás en esto, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver? Si tuvo que ver, no tuvo que ver. ¿Qué relación veías vos siendo ya jugador de básquet para poder, para tomar la decisión de estudiar el profesorado? ¿O también tiene otras aristas que no tienen nada que ver con eso? Sí, pues son varias. Es re loco, pero yo quería estudiar, de hecho hice el cursillo de ingreso todo en ese momento yo me había ido a los 16 años en mi casa y estaba reclutado en Charata, el club me pagaba el estudio si yo quería, yo no cobraba un sueldo, pero yo ya me hacía cargo de lo que sería mi vivienda, digamos, mi alimentación y los costos de educación, que por ahí es lo que distingue al club ese de los otros, ¿no es cierto? Por ahí te da la posibilidad de, o en ese momento te da esa posibilidad de poder estudiar, ¿no? Y hacer un hincapié en eso. Como que eso me marcó un poco, desde la parte de la dirigencia, digamos, ¿no? Como que ellos lo tenían en claro, para, para ponerle un nombre, por ejemplo, era Marcelo López, el que estaba en ese momento, ¿viste? Y es algo que me quedó de él. Entonces yo quería estudiar ingeniería agrónoma. No puedo estudiarte porque se cierra la extensión áulica justo que estaba en Las Breñas, entonces se hace imposible por la geografía. Arranco a estudiar administración rural, hago la mitad de la carrera y me tengo que ir de italiana porque la realidad es que no estaba jugando y tenía que dar un paso al costado. Me voy al proveedor de 15 días, 20 creo que estuve un mes, no recuerdo bien, me cortan de progre, que no es lo que querían. En ese momento me estoy volviendo a la breña ya pensando en, bueno, listo, se terminó el básquet, no va más. Y termina en ese viaje, mientras estoy yendo, me llaman de Las Breñas, que querían que juegue ahí. Bueno, sí, vamos a ver, le digo, me bajo del colectivo, me cruzo al presidente, el presidente me dice, venía social, termino arreglando ahí. En 100 metros de, parece que no, pero en 60 kilómetros de decir no juego más al básquet, a tener un equipo y vas a ser pivot titular, donde en el otro era el cuarto y vas a jugar muy poco. Fue muy importante, viste, así un golpe. Bueno, digo, voy a seguir estudiando y jugando. Justo tengo la chance que estaba justo la casa de mi abuela ahí, mi abuela vive ahí, terminé yendo, bueno. Y me dicen, che, ¿por qué no te vas y te anotás en una carrera de educación física? Es re loco porque me acuerdo que tenía una carie en una muela, en ese momento me estaba molestando y me dice mi mamá, andá y conseguí el... Ellos ya me jodían que estudie algo, pero me dijeron, fíjate que si vos estás estudiando, yo te puedo tener como familiar a cargo, si vos me das algo así, podemos hacerte arreglar la muela, digamos. Venía por ahí la cosa. Pero en realidad después vos te das cuenta que no, digamos, que era para que estudie algo. Y bueno, me anoto en educación física, me tengo que hacer los test. Y yo, educación física me gusta porque había colaborado un poco ahí en italiana, a veces di un par de clases y me di cuenta que como que me gustaba, ¿no? Y dicen, tenés que hacer el cursillo de ingreso, para que no te podemos dar el certificado de alumno si no haces el cursillo. Bueno, nosotros vamos el cursillo de ingreso y la verdad que me gustó, me enganché y nada, y así arranqué a cursar educación física, sabiendo ya que no lo iba a hacer en los tiempos que por ahí la carrera llevaba.
y también entendiendo que medio el básquet tampoco lo iba a poder hacer a full, digamos, pero fui mechando entre las dos cosas y viendo cómo podía ser, ¿no? Si bien una de las cosas que por ahí un error que tuve yo, que siempre se lo trato de decir a los chicos ahora que me acompañan, es se me extendió mucho tiempo. Uno sabe que tiene que estudiar, pero que no se te vaya en tanto tiempo porque si no perdés un poco el sentido y cuesta más agarrarle la carrera. Y si uno por ahí se te dan las chances, porque esta es una carrera de cursado presencial, que había que ir, que es denso, a mí, la verdad, por un montón de cuestiones, digamos, lo pude hacer, digamos, pero en mucho tiempo. Lo ideal es hacerlo en menos, tomándote tu tiempo, pero tampoco que se extienda tanto. Y bueno, ya estamos ahí entrando en el nudo central de la entrevista, ¿no? Empezaste a jugar, te conociste el deporte, conociste la profesionalización del deporte, estudiaste una carrera a donde te enseñaron a enseñar deporte, se supone que te enseñaron a enseñar deporte, y después tuviste un montón de entrenadores ya en el aspecto profesional. También estudiaste una carrera para entender un poco el deporte como práctica corporal, después de haber estudiado el profesorado, estudiaste una licencia. Y ahí sí, ¿qué cosas vos podés encontrar como contradictorias, si es que las hay, ¿no? Como contradictorias entre alguien que ve el deporte desde el jugarlo, alguien que aprende a enseñarlo y después estando en el lugar a donde le enseñan o donde lo entrenan a jugarlo al mayor nivel de competencia que tiene la liga, los torneos a donde participa, digamos. Son como tres patas, digamos, y ahí hay incoherencias entre unas y otras, entre cómo te enseñaron a enseñarlo, cómo realmente te lo enseñaron a vos y cómo realmente pasan las cosas cuando Ay, sos alguien a quien le enseñan y lo entrenan para jugar al más alto nivel, digamos. ¿Ves ahí algunas contradicciones, algunas cosas sí, que no son sí, coherentes? hay de todo. Cuando digo de todo, vas a encontrar gente que hace cosas en paralelo, aparte a la profesión de enseñar. Eh, Hay cuestiones de la realidad de donde se hace el deporte, digamos, de los clubes. Hay cuestiones de quienes gestionan el deporte, las asociaciones, todas las personas que están involucradas, porque la realidad es que mucho tiempo se pensó que para jugar solamente necesitas deportistas y la realidad es que necesitas una infraestructura muy grande. Hoy lo que yo voy viendo, que tengo la suerte de haber recorrido bastantes lugares y cuando voy viajo a jugar otros clubes me gusta, voy, me meto, pregunto, miro, es el tema de eh, hoy se está, por ejemplo, incluyendo a las mujeres en el deporte, ¿no? Y no alcanzan la infraestructura que hay en la mayoría de los clubes para poder dar el deporte. O, por ejemplo, los entrenadores tampoco están dando abasto, digamos, y los clubes tampoco te pueden permitir, digamos, que vos hagas una carrera profesional dentro de esto, que haga las cosas bien, porque los tiempos y los sueldos no te permiten hacer un desarrollo. Hay mucha gente que se la juega, que deja otras cosas y dice esto es lo que a mí me gusta y está intentando vivir de esto. Eh, y después encontrar el discurso de lo que hay que hacer y después en la práctica te encontrás con otras cosas, como por ejemplo decir el objetivo del club es salir campeón. En esta categoría queremos salir campeón. Y, pero la cancha la tenía a las 2 de la tarde y 1 hora. Claro. Y no tenés lo que tenés que comer. Entonces vos decís, pero si el objetivo es este y después la realidad es otra, ¿qué hacemos? Y estamos hablando de la, de, de la cosa primordial, que qué es lo que hace al básquet que sea básquet, digamos así, bueno, tiene que tener 28 metros, tiene que estar largo a 3,5, tener la cancha,
muchas veces el otro día, y lo pensaba porque estoy ayudando ahí en un club y medio que el club también me da el espacio para que yo vaya probando cosas y viendo, eh, de empezar a poner una entrevista cuando vas a hacer con cosas, viste, como la que te hacen. Y si vos tenés que elegir un recurso de todo lo que necesitas, ¿cuál es el recurso que vos necesitas? Y alguien que sabe de esto te tiene que decir la cancha, porque si no, no vas a poder trabajar la cantidad de horas que tenés que trabajar mínima para que alguien mejore o esté entrenado haciendo cosas con el cuerpo. Entonces vas encontrando un par de cosas. Después lo otro que estoy viendo también y que en algún momento fue distinto, o que me tocó con algunos sí, con otros entrenadores no, es la educación a través de el deporte. Eh, no es que, no, por ejemplo, no salís porque no salís. No salís porque ya me sos un forro y te estás eh, poniendo por encima de tus compañeros a la hora de, por ejemplo, ellos, los 11 más que están acá con vos, que sos 12 en el equipo, también entrenaron, dejaron cosas, eh, te bancan a vos, hay un montón de cosas que por ahí uno no las ve. El dirigente Pepito, en vez de estar 2 horas con su familia en la casa tranquilo, está 2 horas vendiendo un choripán para que pueda con eso pagar a los árbitros para que vos estés jugando acá, por ejemplo, o haga lo que te gusta o el que está. Y así podemos empezar a enumerar un montón de cosas que por ahí no se están perdiendo, no se da más. Hoy va, el chico va al club, al lugar que sea, está 1 hora, se va. No, no le interesa si la cancha está limpia, eh, no está limpia, si eh, los compañeros están o no. Y la realidad es que, por ejemplo, en este caso, para hacer básquet, necesitas de por lo menos 10 tipos más que tengo con vos. Necesitas de que el aro esté a la altura que tiene que estar, las pelotas estén como tienen que estar. Y alguien, donde se da, alguien lo hace, ¿viste? Y como que no se tiene ese valor. Y antes yo también desde la ignorancia, porque es así, no te das cuenta de algunas cosas, pero algunos tipos, viste, me marcaron y me hicieron ver eh, esa realidad. Y después uno es consciente, yo siempre lo digo, tiene sus cosas, es un trabajo, hay que cumplir horarios, hay que estar lejos de las personas que uno quiere, a veces tenés una molestia, a veces no tenés ganas de jugar y tenés que hacerlo igual porque es una responsabilidad profesional que vos tomaste. Y ahí, Y ahí aparecen dos cosas, y seguro que vamos a seguir hablando sobre esto. Aparecen dos cosas. Una que en todas las charlas de deporte, prácticamente en todas, lo vengo planteando, que me viene haciendo ruido hace rato, es cómo la institución, lo institucional, transforma el deporte, ¿no? Hace poco, hace un tiempo, le hicimos una charla a Oscar Tolosa, lo conocés, de acá de Ambalab, un club muy, muy particular. Y también lo hablábamos, ¿no? Esto de cómo la institución termina formateando de alguna forma al deporte. Cuando vos decís, en esta institución, esta categoría tiene que salir campeón, pero después no tiene la infraestructura necesaria, por lo tanto termina adecuando un montón de cosas y termina transformando al deporte de acuerdo a las posibilidades de la institución, ¿no? Que no digo que esto sea positivo, sino lo que digo justamente es que como las instituciones hacen deporte, así como el deporte hace deportista, como hablábamos hoy antes. Y la otra, esta que vos planteabas bien, que también la hablamos con una jugadora de vóley que está jugando en Estados Unidos, que tiene que ver con esto de las cosas que aprendés, ¿no? De lo educativo. Vos pensás, por lo que planteás vos, quizás estemos bastante de acuerdo, pero por ahí no, digo, la enseñanza, lo educativo, no está en sí en el deporte, está en quienes están al frente, en cómo, en qué te hacen ver y qué no te hacen ver de todo eso que rodea y de todo eso que hay antes de los minutos del partido, ¿no es cierto? Digo, es eso lo que vos planteás, que lo educativo está ahí en las personas que te enseñan cosas porque estás haciendo deporte o considerás que el deporte de por sí tiene valores educativos? no, no, no. Depende de las personas. Es si lo va a usar como una herramienta educativa o no lo va a usar como una herramienta educativa. Yo el valor más grande que hoy le estoy viendo, porque yo creo que tenemos una emergencia social, por así decirlo, para mí, eh, de peligro de ruptura de sociedad, que no vamos a poder vivir con nadie. Eh,
y rescato el deporte como un lugar de encuentro, ¿no? De que uno piensa que la cosa es de una manera, pero después la realidad es distinta. Yo creo que soy un muy buen jugador, pero después me encuentro con otros jugadores y me ponen en el lugar de lo que yo realmente soy, la realidad, digamos. Y yo veo mucha frustración en los chicos, en generaciones más jóvenes, por ejemplo, al encontrarse que la cosa no es como ellos creían, ¿no? Y por ahí un poco contrario a lo que fue mi vivencia, ¿no? De sí, yo no fui esperando nada, lo fui haciendo porque me gustaba esto que hacía. Y yo creo que mucha gente está poniendo, como en este caso hablaba, el club quiere, sí, pero depende que los deportistas también quieran Claro, salir campeones. claro. ¿Cómo logramos eso? Eh, es un tema Pero es una que ida y vuelta, hay, digo, eso se tiene que construir también con los dirigentes y los entrenadores, ¿no? Porque no es sí, que vos vas a querer o no vas a querer porque sí nomás, sino que hay una ida y vuelta ahí entre la institución, los objetivos, lo que hacen para que lo logres y vos, digo, vos como jugador, los los otros jugadores, también, ¿eh? y los otros también, los rivales también están en una buena noche, gozo. Lo que sí hoy justo están, ahora ya lo veo, no sé, trato de inculcarlo, ¿no? O de transmitirlo, o de hacer ver distinto, digamos, al que por ahí no sabe. No creo que alguien sea malo de por sí, digamos, sino que hay cosas que no se da cuenta o que no las está viendo o que cree que son de cierta manera y cambiar ese pensamiento o verla diferente no es fácil. Y a veces, justo a veces el otro día tenía una discusión con un compañero de tenemos que hacer así la situación esta y yo le digo, mirá, me parece que no, pero después me di cuenta que la hice como él me decía, la probé y dio resultado y le digo, justo hoy a la mañana, le digo, sí, tenés razón, hay que hacerlo así, o ayer a la noche, no me acuerdo bien. Eh, entonces uno tiene que estar presto a la interacción social, al diálogo y a ver de que si el otro lo que está diciendo tiene razón o no. Y ahí está el valor del club, ¿no? El valor Y educativo. o hacer un deporte, no sé dónde, no sé cómo, pero hacer un lugar. Hoy acá nosotros en nuestro país nos toca así, son los clubes, no hay otro lugar, ¿no? Algún caso extraño. Che, Germán, Eh, y vos estás visualizando, digo, las otras historias anteriores, digamos, cómo llegaste al deporte, cómo llegaste al profesorado, cómo quizás no tenían mucho de azar, más allá de todo lo que vos pusiste, pero hoy te estás visualizando como un futuro entrenador o estás pensando que tu carrera es de deportista y que eso es totalmente aparte, más que tenés todas las cuestiones de que ya estudiaste el profesorado y todo eso. ¿Cómo te ves? ¿Cómo estoy, pensás? estoy en un momento que bien que quiero, no sé, yo soy entrenador nivel uno al nivel 2 y al 3 no lo hago porque la realidad es que sale un costo mantener la matrícula y hasta que no deje jugar y directamente me dedico a entrenar o ver bien qué haré, porque en realidad también estoy buscando una manera de que los clubes gestionen y lleven las cosas adelante de otra manera, un poco más profesional, tratando de aliviar por ahí un poco la carga para el dirigente y demostrando que con datos fehacientes y decir, che, mirá, está pasando esto, no lo que vos crees que es, digamos. Eh, si nosotros hacemos esto, es probable que pase esto, o pasó esto el año pasado cuando hicimos esto, y que sea un aprendizaje, porque desde el tipo que hay cosas, yo me río mucho porque siempre me gusta mucho hay que buscar la anécdota. Cuando voy a los cosas y busco las anécdotas. Y empecé a escuchar cosas de los dirigentes que voy a decir, el tipo, este dirigente, que hoy por ahí hoy son como, por así decirlo, más buenos o no tan competitivos, eh, y vos ves los otros tipos que realmente estaban antes, manejaban ciertas situaciones antes y que estaban compitiendo también, ¿viste? Que estaban de sí, bueno, así te voy a dar el juego, tal, te lo voy a dar tal fecha para que no lo tengas tal, ¿me entendés lo que te digo? Porque si te lo doy todo, capaz que pierdo. Entonces vos vas viendo cosas así de que estos tipos también estaban jugando, digamos, por así decirlo, dentro o fuera de las reglas, al deporte, porque si no es como idealizarlo un poco y no dar.
cuenta de eso también, que es una Es, cosa que, con lo que hablamos primero, ¿viste? Porque me voy dando cuenta de algunas cosas cuando vamos hablando. es como que la gestión también, digo, las gestiones y la dirigencia también juegan los torneos, digo, ¿no? O sea, Mueven su también, ficha. también Mueven están. su, mueven su ficha como pueden. Si, por ejemplo, anécdotas de, no, pero no lo llevé, que ese está lesionado. Y después termina cerrando con el que le dijo que no lo lleve porque estaba lesionado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Le mienta al otro que tenía capaz más plata para ofrecerle al jugador y se lo iba a robar. Entonces él se lo termina. Entonces vos los ves ahí también que hay una competencia dentro de los tipos que por ahí no solo están en la cancha, o el tipo que se esfuerza más para conseguir más sponsor, o por ejemplo, eh, mira, no se me viene ninguna cabeza, pero tendría que anotarlas porque en realidad son muchas, viste, que vos decías, mirá lo que hacía este tipo. Por ejemplo, desde eh, elecciones de federación, de cómo se han sacado algunas, le han sacado el poder, por ejemplo, decía a una federación que tenía concentrado el poder, le dijeron, no voy a presentar lista, el día que van a presentar lista, che, vamos a presentar lista, y ya tenían todo arreglado para afuera, y le sacaron la federación a unos tipos que nunca hubieras pensado que se le iban a sacar, y eso hizo que el deporte dentro de esa provincia cambie un montón, porque hace mucho, por ejemplo, el pase hoy es electrónico. Hay que darle OK, ahí cargan y es más sencillo. Antes, por ejemplo, tenías que viajar, por ejemplo, en el caso nuestro, había que ir desde Corzuela o a Las Breñas de Oso a Resistencia, y de ahí tienes que hacer todo el movimiento. Entonces, esas cosas por ahí, viste, que vos vas viendo y que vas aprendiendo de la gestión que hacen también al deporte. Bien, ahí veo entonces que una de las cuestiones que te interesa y estás haciendo hincapié es en el tema de la gestión del deporte y que vos de adentro podés ver el peso que tiene la gestión y cómo la gestión deportiva de los clubes y de las asociaciones terminan haciendo un montón de cosas con el deporte que después terminan cayendo las consecuencias sobre los deportistas en definitiva, ¿no? Y respecto a eso, ¿vos pensás que la gestión deportiva, quienes están frente a los clubes, deberían tener una formación específica? Yo veo que normalmente, por lo menos en distintos niveles de los clubes y las asociaciones, que quienes están a cargo de la gestión deportiva lo piensan desde una forma empresarial, son generalmente empresarios, comerciantes, pero ¿vos crees que la gestión tiene que tener alguna formación particular, la gestión deportiva, digo, ¿no? ¿Alguna cuestión particular? Sí. ¿Hay cosas a enseñar? ¿Hay diferencias entre lo que es llevar adelante una empresa y tener adelante y llevar adelante un club con personas que sufren las consecuencias? ¿Qué pensás sobre esto? Yo creo que sí, hay que hacer una diferenciación. Mucha gente, la que generalmente está al frente de la gestión, es gente que administra, que sabe mucho de administración, que es distinto a una gestión. Eh, y sí, primero que nada tendría que saber de básquet. Y la realidad es que después, para poder hacerla a otro nivel, digamos, o empezar a mejorarla o llevarla a otro nivel, hay que tener ciertas herramientas profesionales o de ciertas prácticas que te permitan a vos desde hacer una entrevista, hacer un trabajo de investigación, porque juega un papel para mí fundamental en la enseñanza. Para hacer vaca necesita que se gestione, que se enseñe, y para que esas dos cosas se estén dando, eh, necesitas saber investigar, y para saber investigar tenés que haber estudiado, digamos, o aprendido en algún lado, porque hay mucha gente que lo hace por sí sola y va aprendiendo. Eh, pero sí, yo creo que sí, estoy buscándole la vuelta, yo trato de ver y creo que esa parte es importante y es la beta que por ahí creo que puede permitirte hoy vivir de esto, porque si querés enseñar en inferiores, que es donde más chicos vas a tener, donde realmente la plata aparece, te pagan las cuotas todos los días, porque es como que los adolescentes, que son los que realmente más deporte tendrían que hacer, es como que a la buena de Dios, digamos, un deslinde de los padres total para los chicos. Y
creo que también los clubes están perdiendo mucho su identidad, o que la realidad es que para el dirigente es muy desgastante y es frustrante en algún caso cuando las cosas no se dan, entonces esa gente hasta casi que me voy y deja, digamos, entrega al club que si te pones a pensar tendría que ser distinto, uno tendría que ir al concepto de te heredo el club. Eh, con cariño, con gozo y no con una frustración, digamos, y con una salida de un portazo, o gente que es corrida, digamos, de la gestión de los clubes. Porque si no, si fue el trabajo de tu vida o parte de tu vida, eh, ¿a quién se la dejas? Uno no le hereda algo a cualquiera, sino a alguien en particular. Y los clubes van perdiendo eso, se está perdiendo, digamos. Yo creo que es algo muy de nuestra sociedad. Y Y que también, también es injusto para el dirigente, ¿no? Porque así sí, como uno, digamos, lo puede decir desde el sentido común y desde lo que imagina o quiere, que bueno, que los dirigentes, pero bueno, también es injusto porque necesita vivir y bueno, y la carrera de dirigente deportivo, por más que los clubes no tengan intenciones o fines de lucro, para poder competir entran en un sistema comercial, en un sistema de intercambio, en un sistema de administración y de ganancia de dinero, digo, en un sistema del mercado. sí, Y es injusto que también quien esté ahí no tenga ningún beneficio, es decir, tenga pérdidas en otro lado. Porque hay que decirlo, uno hace esta especie de crítica que haces vos, con la cual coincido, digamos, de qué pasa a veces con la dirigencia, pero digo una dirigencia formada que también pueda tener de ahí ciertos beneficios, sería interesante. Y vos planteaste algo muy interesante, me parece que para que esto se pueda dar, vos dijiste hoy, un dirigente de básquet tiene que saber de básquet. Y así debería ser de cada una de las prácticas corporales, es decir, tendría que saber de deporte y las particularidades de cada deporte, porque no es lo mismo sí, gestionar el deporte. ahí hay una particularidad, digamos, de que la mayoría jugó, no estuvo del lado de entrenar, cosas, está con esa parte de sí, cómo se piensa en los entrenamientos, cómo hay que gestionar una clase. Por ejemplo, voy a enseñar tiro, tengo 20 chicos y 2 aros, ¿cuántos tiros pueden tirar en una hora? Más lo que me llevó a entrar en calor, más lo que comuniqué los objetivos, más que haya tenido que limpiar la cancha, algún extra, alguien que, por ejemplo, algo muy normal es que vos estás dando la clase con 20 pibes que no te podés descuidar, que se te escape uno, si viene la madre que lo quiere anotar al otro y vos tenés que destinarle y explicarle el tiempo, por ejemplo, y son cosas que importan. Por ejemplo, no puedo enseñar realmente lanzamiento si no tengo, ahí vos te vas a dar cuenta, hay clubes que, por ejemplo, que tienen 2 aros y hay clubes que tienen 8 Claro, en la sí, misma cancha. Entonces, cambia totalmente tu clase y va a decir, mirá cómo la meten los del gozo. No, bueno, pero los del Club X, ¿no es cierto?, están tirando 1 millón más de tiros en el año que tu hijo en el gozo. O, que es lo otro que tampoco que se perdió, o que en algunos clubes todavía se ve, de decir, el chico está en el club jugando al básquet, con lo que aprendió en la clase. Y esos espacios se están perdiendo en los clubes. ¿No? El que va a jugar al básquet y no tiene la chance esa que yo te decía de poder ir y jugar con tipos. Yo jugaba con chicos de mi edad, más chicos, más grandes y personas grandes cuando jugaba al 21. Y eso de decir a jugar con eso no está. Hoy no está, no claro, está el, más el- ese. En muy poco lado lo ve. el club Y bueno, como institución, digamos, con espacios, como institución también social, sin descuidar lo otro, ¿no? Bueno, o que le brinda el servicio al socio, es decir, yo voy a jugar al básquet. No claro, claro, solamente enseñarle que esté jugando a algo parecido al básquet, por así decirlo, porque no está el árbitro, pero están ellos ahí, a algo que los apasiona y que puede permitirle que él sea mejor que otro, porque realmente está más práctico en el juego que pudo aprovechar lo que por ahí aprendió, ¿no? Y eso es importante y se nota mucho en los clubes que tienen todavía la cancha afuera y que los chicos están en Central Enterriano, por ejemplo, ahí en Entre Ríos, va y llega y hay 4 canchas, creo, afuera y están los chicos jugando, están jugando a muerte, ¿entendés? El partido de su vida para lo que ellos creen que es, y sí, tiene sí. ventaja a uno, y yo lo que me pregunto, digamos, es para alguien que está dentro del coso y que capaz que vos decís, che, yo soy mejor profesor que el que está ahí,
pero eso habría que repensarlo, digamos, de decir, que vos vayas y dé la mejor clase óptima, planificada, que se estén dando los osos, a lado de el otro que le da el espacio para que esté 4 horas más, cuando vos lo tenés una, si lo haces por 3 veces a la semana, te da 15 horas al mes, y el otro está haciendo 90 horas al mes. Y eso o sea, no desgraciadamente, digo, eso indefectiblemente depende de la visión de la dirigencia y de las posibilidades que tenga de gestionar para conseguir una realidad o la otra, ¿no? Claro, y eso es lo que yo también me hago la pregunta de si vos como sujeto que está ahí, digamos, o persona que está accionando en la educación física, parecía, no sos mejor si conseguís las cosas. ¿Bien? O sea, de que tenés que saber que capaz que vos le estás poniendo mucho empeño a lo otro, pero realmente el otro que está 4 horas te va a ganar, porque está Sí, jugando, te va sí, y tiene capaz que 300 horas más de básquet al lado de tu chico, digamos, o de tu alumno, y no alcanza nomás con que sea correcto el gesto, tiene que haber tirado un exacto. montón, Sí. tiene que haberse frustrado un montón, haber perdido un montón de uno contra uno para que vos lo tengas ahí 1 hora haciendo un ejercicio que es denso y que es de entrenamiento, que es lo que por ahí estoy viendo ahora y discuto mucho, de, es, vas a poder enseñar y entrenar un deporte a los que quieran hacer un deporte. Y hoy, si te pones a pensar, la población mundial viene en descenso. La nuestra cada vez nace menos gente, o sea que va a haber menos chicos. Sí, sin duda. Eh, Vas a tener, ya tenés que competir contra los jueguitos de computadora, que tienen mucha más inversión que la inversión que tiene tu carrera o la ciencia, por así decirlo, para decir, bueno, el que va a estudiar, porque hoy No, los tipos que hacen las aplicaciones para que vos muevas el dedo así, hay millones y millones de dólares puestos en el estudio de eso. sin duda. Y competir contra ellos. Y es como vos decís, digamos, vas a enseñar a quien tiene el deseo de aprender y una de las cuestiones fundamentales para querer aprender es ir a jugar libremente las veces que tengas ganas o las veces que puedas ese partido que vos decís, que es a muerte, y para eso tiene que haber una institución que te brinde, que invierta en esos espacios, ¿no? Y es todo un círculo porque el deseo básicamente de ser el mejor deportista y por eso ir al club a entrenar, se pierde muy fácilmente. Hoy vos justamente me contaste, no solamente con tu historia, todos los deportistas lo cuentan. Son más las frustraciones que las situaciones de éxito y las situaciones en donde las expectativas se cumplen. Entonces, tenés que generar el deseo con eso, con inversión, con lugares para que la gente esté y es sin duda un círculo. Germán, más o menos para darle el mismo formato a todas las entrevistas, sin apuro, digo, no te apuro, no, tomate todo el tiempo que quieras, pero vamos a cerrar con con el último tramo. El último tramo yo siempre le pregunto a los entrevistados que me digan aquello sobre lo que hablamos, que le surgió en el momento o que tiene en la cabeza decirlo hace un montón de tiempo y solo se lo puede decir a unos y ahora quizás llegue a mucho más. Aquello que más tengas ganas de decir sobre lo que hablamos, sobre lo que venís pensando, sobre algo que se te haya ocurrido ahora, como decir, ya que estoy y que hay posibilidades de que mucha gente me vea, no puedo dejar de decir sobre el deporte esto. Que te cambia la vida. Para bien o mal, te cambia la vida y te lleva a lugares que vos nunca por ahí pensaste que podías haber estado. Algunos tienen malas experiencias, otros tienen buenas. Yo no sé si la mía es buena o mala, pero es la mía. Y eh, la realidad es que te cambia la vida. Y muchos por ahí piensan, referido a esto que hablábamos y referido a lo primero, de decir, ¿por qué es importante, digamos, tener el deporte que sea, ¿no? El equipo tuyo ahí de ese lugar? Porque nunca vas a desear algo que no esté ahí. No vas a ir a... No se me ocurre a mí jugar al polo porque no vi nunca un partido de polo y eso que supuestamente es un deporte por el que nos reconocen en el mundo, pero a mí nunca se me cruzó. Yo tenía justo básquet ahí en mi pueblo y justo pasó también coincidiendo un poco con los medios y lo que pasó. El deporte te cambia la vida, hay que tener los equipos,
no sé si tienen que ser de afuera, de adentro, pero hay que tener el equipo para competir, porque ese puede ser el puntapié para el deseo de alguien que, que lo pueda ver. Y también reconocer que las instituciones no solo son paredes, cosas, sino que llevan nombre y apellido. Bueno, te agradezco de nuevo. La verdad que una Mucho charla gusto. interesante como siempre. Ya hemos tenido otras charlas en otros ámbitos y siempre es interesante charlar con vos y conocer un poco qué estás haciendo, a dónde estás y cómo estás pensando. Así que bueno, Germán, muchas gracias de nuevo y te mando un abrazo. Te dejo el cierre para vos. Dale, muchas gracias a vos, Gustavo, y nada, que podamos de a poquito en lo que cada uno le toca transformar la realidad, porque lo que importa es cambiar algo que estaba de otra manera o que no estaba en algún lugar hacerlo, y yo creo que eso nos va a valorizar como personas y como profesionales dentro de la práctica. Dale, Germán, un abrazo. Otro para vos.